Muchas gracias, muy buenos días. Vamos con lo mejor de la información deportiva. Comenzamos hablando de natación porque estudiantes del Politécnico Nacional han creado y patentado un sistema para mejorar precisamente la técnica de los nadadores mexicanos de alto rendimiento. Los nadadores de alto rendimiento de nuestro país ya tienen un nuevo sistema para corregir y optimizar su técnica en la piscina, el cual fue creado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. El sistema creado por los politécnicos se basa en algoritmos y segmentación de imágenes que ayudan a mejorar la técnica de nado en atletas de alto rendimiento. Las pruebas fueron realizadas en 3 sedes ubicadas en la Ciudad de México: el Centro Nacional de Alto Rendimiento, la alberca del Instituto Politécnico Nacional y el Club Deportivo Futurama, donde Edgar Omar Hoyos Estrada y Jocelyn Mestli López Zaragoza, alumnos de la Escuela Superior de Cómputo, desarrollaron Cepacrol. Los jóvenes registrarán este software ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor para después formalizar algún convenio entre el Instituto Politécnico Nacional, el CENAR o cualquier institución o club deportivo. Vianey Zárate, 21 Noticias. El raquetista capitalino Lino Muñoz, tras realizar una pequeña pausa durante el 2017 para dedicarse de lleno a culminar su carrera como licenciado en administración, está de vuelta ya en las canchas como seleccionado nacional. Representará a nuestro país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El capitalino Lino Muñoz tendrá una intensa actividad este año después de que el pasado 17 de diciembre consiguiera su lugar en la Selección Nacional de Bádminton, que participará en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Lino sostendrá varios compromisos internacionales que le servirán como parte de su preparación para los centroamericanos. En 2017, Muñoz tuvo poca actividad internacional debido a que decidió dedicarse de lleno a su carrera académica en la licenciatura en Administración de Negocios y espera retomar el paso en el año que recién comienza. Lino Muñoz se encuentra en el lugar 194 de la clasificación internacional individual de la Federación Mundial de Bádminton, 109 en dobles y 267 en mixtos. Vianey Zárate, 21 Noticias. El piloto capitalino Pancho Name se encuentra también ya listo para participar en lo que será la temporada 2018 de la temporada de rallies el Rally Mundial, en la que por primera vez participó precisamente en el 2017 con gran éxito. Recordemos que Pancho precisamente participa con un coche que porta las siglas CDMX. El piloto capitalino Pancho Name y su navegante Armando Zapata buscarán en este 2018 superar la gran campaña que realizaron el año pasado en su participación en el Campeonato Mundial de Rallys WRC3. La dupla capitalina se colocó en 8º lugar en su primer año, por lo que este 2018 va por más, abriendo hostilidades con el Rally México en marzo. A pesar de no participar en todas las competencias, los pilotos mexicanos lograron colocarse en el 8º lugar de 24 duplas que participaron en la temporada, la cual significó aprendizaje y experiencia que les servirá para hacer una temporada más amplia este año. Name se comprometió a seguir poniendo en alto el nombre del país y el de la Ciudad de México en todo el mundo en cada competencia que participe. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y es un hecho, Osvaldo Alanís no jugará con las Chivas en el Clausura 2018. Recordemos que el conflicto entre Alanís y el club Tapatío nació hace unas semanas precisamente porque no le quisieron extender su contrato ni aumentarle el sueldo. Al final de cuentas, Alanís terminó quedamos en Chivas para cumplir con su contrato de 6 meses más. Sin embargo, ayer el técnico Matías Almeida anunció que no cuenta con él para la temporada. ¿Qué le queda a Osvaldo? Precisamente quedarse así, sin jugar o partir al extranjero. Vamos a escuchar a Matías Almeida hablando de este asunto. Digamos 6 meses más porque ya está tomada la decisión. Yo la posibilidad que veo Osvaldo de entrenarlo como un jugador normal y con el aprecio que le tengo, no me molesta entrenarlo. Otro entrenador, otros clubes lo apartarían. Nosotros optamos por tenerlo en el grupo, lo respetamos como persona y deseamos que le salga su sueño. Definitiva la decisión de separar el futbolístico. ¿Cómo ves, Marco? ¿Qué opinas?
Pues maravilloso, ya sabes que el mundo deportivo es extraordinario. Ha sido últimamente, este último año, Le apasiona. me he dedicado tanto verdaderamente a esta pasión deportiva que no sabes que a lo mejor para el próximo, en el 2019, podría ser cronista deportivo. ¿Sí crees que el resultado que dijo Matías Almeida se vaya a dar el fin de No semana? lo creo, la verdad lo veo muy complicado. No, y Ahí lo que sí habló es de un Maradona, poquito- ¿qué te pareció? Pues lo de Maradona maravilloso, muy bueno. bien, todo Está- perfecto. Está todo perfecto. Bueno, qué bueno que pones atención. Yo sí le puse atención a tu entrevista de Sin Calzones. Ay, Ricardo, no seas así. Bueno, ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar A ver. este video. Se trata del ciclista Peter Sagan. Encontró esta manera para despedir el año, lo montó en sus redes sociales y así despidió. Le deseó un mejor 2018 a los seguidores de esta manera. Ahí está Sagan. Pareciera fácil esto que está haciendo, pero no, obviamente fuerza en las piernas que no debe lo es. La fuerza que debe tener en las piernas, el equilibrio. Obvio que ayuda un poco que hoy las bicicletas son más ligeras, están hechas con materiales muy ligeros y la ayuda para hacer este tipo de acrobacias. Y ahí está precisamente deseándoles un feliz año a todos sus seguidores, este ciclista que es de los más carismáticos de todo el mundo. De esta manera, con acrobacia, Peter Sagan les desea un feliz 2018. Les prometemos un video muy similar, Marquita y yo arriba de una bicicleta tamalera. ¿no? De esta solamente así. Y ni aún así voy a poder Y dar el vas a primer ver pedalazo. cómo vamos a ver. poder hacer un video así. Vamos a Pues ver. así con esta pancha chelea. Lo vamos a ver. Muchas gracias, información deportiva. Gracias, Ricardo.